Primero, no hay absolutamente ninguna evidencia escrita de que esto pasara. Ninguna. No ha llegado ninguna. Hoy me hace mucha ilusión el stream de hoy porque os traigo a un invitado muy especial. Jaume Aurey, profesor en la Universidad de Navarra, fue profesor mío. Me dio, creo que un par de asignaturas de historia y en alguna me parece que filosofía de la historia me dio varias clases y tal. Muy bueno, y además lo traigo para hablar de algo que forma parte de su especialidad, que es la Edad Media. Y es curiosísimo porque yo hacía tiempo que quería hacer esto, quería hacer como un stream sobre la Edad Media, los grandes mitos de la Edad Media y tal, porque bueno, yo como filósofo y como persona a la que le gusta la filosofía medieval, pues me encuentro muchas veces con prejuicios completamente injustificados hacia la Edad Media que me da mucha rabia y que uno si mira el estado de, o sea, si uno mira a la gente que estudia, los medievalistas profesionales que estudian este periodo, se da cuenta de que estos son mitos que llevan ya muertos en la academia décadas, pero que aún así siguen vivos en la cultura popular. Entonces yo quería traer a alguien que nos pudiera hablar de esto y lo he invitado a él y justo ahora estábamos hablando y curiosísimo, yo no me había enterado, pero acaba de sacar un libro justamente sobre todos estos temas que se titula Elogio de la Edad Media de Constantino a Leonardo. Entonces, nada, vamos a aprovechar para que nos hable también de todo esto. Así que nada, sin más dilación, doy paso a Jaume Aurey. Jaume, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación, Enrique. Nada, a ti, gracias por aceptar. Les estaba contando justo ahora lo del libro, que me ha parecido, ha sido como Claro. una casualidad enorme. Entonces, cuéntanos, bueno, primero cuéntanos quién eres, ¿no? A qué te Muy dedicas y tal, bien. y por qué escribiste, o sea, qué te empujó a escribir este libro, este elogio de la Edad Media. Muy bien. Pues mira, yo estudié en la Universidad de Barcelona, soy de Barcelona. Después estuve unos años enseñando allí y hacia el año 2000 me trasladé a Navarra, donde te di clases, ¿no? En la Universidad de Navarra. Recuerdo también que te di, me parece, una asignatura que se llamaba Historia y Memoria, que Sí, hablaba en mucho primero. de cuestiones también filosóficas que siempre me han Sí. preocupado mucho en torno a la historia, ¿no? Por esto a mí siempre, bueno, y de mí puedo deciros pues que tengo algunas monografías publicadas en Norteamérica, sobre todo de aspectos relacionados con cómo se escribía la historia en la Edad Media, cómo se autocoronaban los reyes en la Edad Media, que esto te aseguro que nos daría para 3 horas de estar aquí hablando, pero ya será otro día, ¿no? Otro día podemos hacer eso. Sí, Fíjate, otro suena de los súper mitos. chulo. La gente cree que la autocoronación, la primera es Napoleón, y no es verdad. Los reyes medievales se autocoronaban porque querían distinguir ya entre la autoridad temporal, que la tenía el rey y que el símbolo era la corona, y la temporal y la espiritual, que era la unción. Bueno, esto ya llegaremos Vale. otro día. Pero por Genial. deciros que es verdad que hace unos años yo fui el director bastantes años de un instituto que se llama Empresa y Humanismo, y estamos muy preocupados, y yo lo sigo en el buen sentido, para que nuestras ideas de los intelectuales, de los académicos, no queden en un limbo como en el pico de las montañas hay nieve, sino que bajen a la realidad, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo tenía una preocupación muy grande, que es que la gente critica a Occidente en general, ¿no? Los propios occidentales lo criticamos y no nos damos cuenta de que si tú te vas de Occidente, te vas a Rusia, a China, a la India o al Islam, que son básicamente las 4 o 5 civilizaciones más importantes. Entonces, está bien la autocrítica porque te permite mejorar, pero la autodemolición no está bien, ¿no? Porque entonces pierdes toda tu esencia y tu entidad. Entonces, a raíz de esto, publiqué un libro que se llama Genealogía de Occidente, ¿eh? Que es una revisión, pues eso, de dónde venimos, quién somos y a dónde vamos, por tanto, porque si tú quieres saber a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Si no, es imposible, porque ya vienes mal dirigido y ya no sabes ni a dónde vas. En cambio, el que ya sabe qué línea has seguido durante muchos siglos, es más fácil que no se equivoque en los siguientes. Bueno, y entonces me di cuenta de que gran parte de estas críticas de Occidente se focalizaban muchas de ellas en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media europea es donde se forja el ADN de Occidente. Por tanto, si tú quieres criticar Occidente, y por tanto la raíz de Jerusalén, de Atenas y de Roma, las 3 grandes raíces del mundo occidental, junto al cristianismo, que permea las 3 y por tanto genera una civilización tan peculiar como la nuestra, entonces critica la Edad Media. La gente es lista, ¿no?
Entonces, y aquí hago una pequeña introducción y después tú atacas, ¿eh? ¿Cuándo se inició este ataque tan brutal a la Edad Media en la Ilustración? ¿Por qué? Porque los ilustrados, que era gente muy ilustrada, les tengo muchísimo respeto, ni mucho menos, yo les voy a criticar en esto, pero que conste que no es una crítica fundamental de la Ilustración, porque tiene cosas maravillosas. Ellos dijeron, nosotros queremos ser el siglo de las luces, ¿qué vamos a hacer? Construirnos un enemigo, que sea la oscuridad. Nosotros somos la luz. ¿Y qué época podemos pensar que sea la oscuridad? La Edad Media. Y entonces empezaron a generar un paradigma, un modelo, que yo estoy, permitidme la expresión coloquial, alucinado de cómo ha calado en el siglo XXI. Y me permito poneros un ejemplo muy gráfico. Tú tienes que ir al dentista. Tú te vas al dentista y te dicen, mira, Santi, tienes una muela curcada, no sé cómo se dice en castellano, que está por dentro Sí, horadada, sí. y picada, me parece que se llama. Bueno, tienes que ir al dentista. Y entonces tú vas al dentista y llegas al dentista y con sorpresa te encuentras dos puertas. Una puerta moderna, que es la del siglo XXI, y por tanto con todas las modernas técnicas de operaciones, de lavado del diente, tal. Y otra puerta que es siglo XVIII. Y en esta puerta del siglo XVIII, la puerta antigua, aparece un tipo con unas tenazas que te va a quitar la muela porque es incapaz de arreglarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la Edad Media? Que la gente se aferra a la puerta del siglo XVIII. Va al dentista del siglo XVIII porque todas las ideas, la mayor parte de las ideas populares de la Edad Media se han creado en un ambiente académico del siglo XVIII. Es como, no solo como el dentista del siglo XVIII, es como si tú quisieras construir una energía, una de esto nuclear, no me sale la palabra ahora, Una central. una central nuclear con los métodos y las técnicas del siglo XVIII. Bueno, esto os lo digo porque ahora iremos repasando, si tú me ayudas, Enric, algunos de los equívocos de la Edad Media, y termino diciendo esta pequeña introducción, porque esto lo digo en el elogio de la Edad Media, que es el libro al que ha hecho referencia Enric. La Edad Media no es ni mejor ni peor que otras épocas. La Edad Media, pues es una época más. Ahora bien, en términos de maldad, no hay peor época que mediados del siglo XX. O sea, los señores del siglo XX que arremeten contra la Edad Media son los que han experimentado el nazismo, el comunismo, los campos de exterminación, las deportaciones de Stalin, las ejecuciones en masa. Entonces, vamos a ver, al menos en la Edad Media había un sentido caballeresco de la existencia por la que la mayor parte de los caballeros, no digo todos, respetaban a los niños, a las mujeres, a los ancianos, no permitían que entraran en guerra ellos. Ríete de Putin, claro. Y por tanto, bueno, yo quería hacer esta introducción porque todo esto tiene un marco que es complejo, ¿no? De herencias intelectuales y de tópicos construidos desde hace muchos siglos. Sí, yo recuerdo que una vez, no sé si te acordás, pero una vez me comentaste por mail, hablando sobre estos temas, me decías algo así como, a ver, toda época histórica va a tener sus sombras y sus luces, pero lo que no tiene ningún sentido es como que tengamos este imaginario colectivo de que antes de la Edad Media todo era normal, después de la Edad Media también todo ha sido normal, pero en la Edad Media es como todo oscuridad, ¿no? Tenebroso. De hecho, claro, la edad oscura, ¿no? La llamamos la edad oscura y ahí yo te pasé una imagen, un meme, un gráfico de estos que es el desarrollo científico del conocimiento, entonces hasta la Edad Media tal, en la Edad Media baja a cero, está a cero, 1000 años y luego vuelve otra vez a subir. Es como, incluso en el tratamiento que tenemos en la historia de la filosofía, de la filosofía medieval, yo, por ejemplo, siempre explico que en el colegio nosotros pasamos de explicar Platón a explicar Descartes. No vimos nada que había, nada de entre medias, ¿no? Entonces es como que, madre mía. claro, es como realmente, o sea, a priori no tiene ningún sentido pensar como que ha habido como 1000 años de paréntesis completo en todos los aspectos, ¿no? Es como chirría, pero aún así es verdad que en el imaginario colectivo, pues es eso, ¿no? Seguimos con la historiografía, lo que tú decías del siglo XVIII, que al final es ideológica, ¿no? Porque es como están demonizando lo que ha venido antes para divinizarse a ellos, ¿no? Elevarse a ellos por encima, ¿no? Pero bueno, pues si te parece pasamos a comentar alguno de estos mitos. Por ejemplo, a mí se me ocurría lo típico. En la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra era plana,
y no es hasta... De hecho, incluso esto lo hablaba con una persona hace poco yo le decía, no, en la Edad Media ya se sabía que la Tierra era redonda y tal, y me dice, no, no, si Colón, cuando Colón tiene que quiere llegar a las Indias y tal, todo el mundo se le pone en contra y los estudiosos se le ponen en contra porque pensaban que se iba a caer por el borde de la Tierra, y él no, él era el único que defendía que la Tierra era redonda y tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está mal con esto y cómo Muy hemos bien. llegado a tener esta imagen en la Mira, cabeza? o sea, hay un argumento tan sencillo para desmitificar este mito. Cuando los mercaderes venecianos se metían en los dos lados del Mediterráneo, había muchas veces que ellos no veían el horizonte. Es decir, su horizonte era el mar. Habían experimentado millones de veces los mercaderes, bueno, y los navegantes que iban con ellos, que aunque la línea del horizonte pareciera que se acababa todo, ellos iban avanzando y no se acababa, no se acababa hasta que encontraban la tierra, ¿no? Porque esta gente llegó hasta la India, Marco Polo, la China, tal. Llegaron muchos por tierra y muchos otros por mar, ¿no? Esto era una experiencia cotidiana. O sea, nadie y no conservamos ningún documento, que para nosotros son las pruebas, que indique que alguien dijera, no, es que más allá no hay nada. Lo que sea una expresión muy bonita en la Edad Media, que se dice que ponían cuando ya no sabían que había el Finisterre o el horizonte, decía, encontrarás dragones. Es una expresión muy bonita para decir, no sabemos lo que hay, pero desde luego no se imaginaban que hubiera un precipicio. Y lo que es muy interesante es que se sabe, eso sí que se sabe, que cuando Colón llega a América, él se piensa que está en las Indias. ¿Qué significa esto? Que él sabía perfectamente que lo que iba a hacer era dar la vuelta como por el otro lado y se iba a encontrar a lo que supuestamente había en el otro lado, ¿no? Y no era un visionario en el sentido que Colón, a ver, era un visionario, sobre todo era un tipo muy aguerrido y muy atrevido, pero visionario no especialmente, porque él se fió de toda la experiencia previa, ¿no? Y un último argumento de esto, Enrique. Está demostrado que en Egipto había una escuela de cosmólogos que era la escuela ptolemaica, que ya sabían que la Tierra, no sabían si era redonda o cuadrada o lo que sea, pero ya sabían que había una continuidad, ¿no? Yo por no enrollarme en cada uno de los mitos lo dejaría aquí, pero es claro que no hay ningún indicio y no parece que sea eso. Perdón, otra cosa es que, otra vez como en cada época, había gente supersticiosa que lo pensara, pero desde luego no eran ni los científicos ni los marineros, porque tenían Claro. experiencia. Sí, a mí hay una cosa que me gusta decir, que es como tanta gente o sea, con educación que creyera en la Tierra plana, como en el siglo XXI, no la había entonces, ni de broma. De hecho, toda la gente con educación, o sea, yo ahora porque no lo tengo a mano, pero tengo citas de Tomás de Aquino, Agustín y tal, donde se da por entendido que están hablando de que la Tierra es redonda y tal, que no, que es un Claro, orbe, etcétera, ¿no? Entonces, que ese es un conocimiento que se recibe desde los clásicos y que no se pierde, ¿no? no se pierde, como tantas otras cosas. Claro. Perdona, sí, ya Sí, sí, llegaremos a los clásicos, pero sí, si se hubieran perdido los clásicos, nosotros no tendríamos los clásicos. Nosotros tenemos los claro. clásicos gracias a que los manuscritos, los monjes medievales, la gente de cultura se hizo un esfuerzo increíble para copiar y copiar y copiar y copiar, si no, se hubieran perdido. Sí, sí. Bueno, ya que hemos sacado los clásicos, si quieres Venga, comentamos esto, ¿no? O muy sea, bien. otra cosa que se suele decir es que no, en la Edad Media se despreciaba los clásicos y que no es hasta el Renacimiento, ¿no? Que se recupera como todo ese saber perdido que si no, que la Iglesia quería eliminar o que los medievales querían eliminar o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Muy bien. Yo tengo un argumento que es bastante demoledor, eh, que es que una de las obras más brillantes de siempre, si nosotros hacemos un top ten de las obras de literatura de todos los tiempos, la Divina Comedia de Dante saldría seguro, ¿no? Esto es siglo XIII, no estamos hablando finales del XII y siglo XIII, no estamos hablando del siglo, yo qué sé, ya XV o lo que sea, es que estamos muy metidos en la Edad Media, ¿no? Y Dante elige al poeta clásico de los clásicos para acompañarle en su epopeya. Y es muy bonito cuando él, que tiene es verdad, una creencia profundamente cristiana, llega al umbral del paraíso
y uno de los versos más bellos de toda la comedia es cuando se despide de su maestro, ¿no? Del maestro clásico que, como no está bautizado, no puede entrar en el paraíso, pero le deja en un sitio comodísimo, en el limbo, perfectamente situado. Y entonces es muy bonito porque Dante es coronado por el maestro clásico, ¿no? Y hay una escena muy bonita al final, ¿no? Esto nos demuestra que en la Edad Media se seguía apreciando maravillosamente a los clásicos. Hay otro argumento muy importante que es muy interesante. Así como otras épocas como el Renacimiento o la Ilustración se consideran subjetivamente, porque ellos mismos la crean, una época de ruptura, ellos quieren generar una ruptura, en la Edad Media no sucede esto. O sea, la ruptura entre los clásicos y la Edad Media la hemos hecho nosotros. Ahí sí que hay que culpar un poco a los héroes renacentistas, ¿no? Porque fueron los que quisieron decir, bueno, nosotros somos más importantes, más sabios, tal, y fueron muy listos y crearon, pues a partir de aquí empieza el humanismo, el Renacimiento, y lo otro es Edad Media. Pero la Edad Media en sí mismo, que alguien me demuestre dónde está el corte. Porque no existen mentes como las de San Agustín, después un poquito más adelante San Isidoro, no digamos Pedro Abelardo, que es un intelectual fascinante, que tú conoces bien seguro, que para mí es más revolucionario que muchos de los renacentistas o ilustrados, lo que hace él para la ciencia, para el avance de la ciencia y la filosofía. Y Santo Tomás, que es que dialoga directamente con Aristóteles. Entonces, la falacia de aquí es que nosotros, habiendo creado, porque la hemos creado nosotros, los intelectuales, los académicos y los artistas, una supuesta Edad Media diferente a la antigua, porque eso es una etiqueta que hemos creado nosotros. Los medievales no eran conscientes de que estaban en la Edad Media. Ellos no generaron ninguna ruptura mental. Solo generaron una ruptura mental, eso se sabe bien, con el mundo pagano, entre el mundo pagano y el cristiano. Pero no olvidemos que hay mundo clásico que convive intelectualmente con el cristiano, porque los primeros padres de la Iglesia son los que generan la primera síntesis entre el mundo clásico y el cristiano. Por tanto, desde el punto de vista cristiano, tampoco se supone esa ruptura, ¿no? San Agustín es en sí mismo un clásico, o sea que es muy interesante esto. Sí, sí. No, bueno, de hecho a mí siempre me sorprende como la conciencia de continuidad que te encuentras en muchos de estos autores con los clásicos, ¿no? De que ellos, lo que ellos pretenden es estar continuando una tradición y Esto estar es. avanzando una tradición común y estar en un diálogo común con los pensadores que han venido antes que ellos, ¿no? Pero no rompiendo con ellos, sino simplemente continuando con su mismo proyecto, ¿no? Y esto lo ves con, o sea, el trato que recibe Platón, el trato que recibe Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, Fíjate que la misma palabra tradición viene de la traditio, de la entrega, ¿no? Ellos consideraban que la época anterior, la que sea, le entrega a la siguiente generación o época un legado que precisamente si hay una sociedad tradicionalista es verdad, es la Edad Media, ¿no? Y por tanto, como tradicionalistas, ellos procuraron preservar el tesoro clásico y el cristiano, precisamente por su mentalidad. Lo que somos rupturistas somos nosotros. ¿Cuánta gente sabe latín hoy? Muchos menos que en la Edad Media, seguro. sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente dice, en la Edad Media se perdió la cultura clásica, pero vamos a ver, admito que menos gente sabía leer y escribir, en esto hemos avanzado muchísimo, pero si tú coges la proporción de los que sabían leer y escribir, que sabían latín, no digo el latín medieval, sino poder leer en directo a los clásicos en el latín clásico, que eran el 90%, ¿cuánta gente hoy que sabe leer y escribir podría acceder a los clásicos de modo directo? Que son cosas realmente muy llamativas, como calan los mitos, pero luego la realidad histórica es tan diferente que, bueno, somos así. Pero hay que ahondar para romper esos mitos. Sí. Entonces, relacionado con esto, ¿se estancó la ciencia y el conocimiento durante la Edad Media? ¿Qué pasó? Muy Eh, bien, ¿Qué pasa con perfecto. esto? Mira, aquí pasa lo siguiente, esto sí que es mucho más complejo de explicar, porque es verdad que en la Edad Media las convicciones religiosas estaban mucho más insertas en la mentalidad de todas las religiones, no solo la cristiana, sino también la islámica, la hindú. Entonces, es verdad que en la Edad Media hubo una tensión muy fuerte entre ortodoxia y una ciencia que aparentemente pues luchaba por romper esa ortodoxia. Entonces, yo te diría que hay una tensión muy fuerte entre la misma gente de la iglesia cristiana
católica, en este caso, en Occidente. Porque el propio Santo Tomás es un revolucionario en su tiempo, ¿no? Porque Sí. es uno que hace avanzar muchísimo la ciencia, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto. Pero Santo Tomás pudo hacerlo. Como Pedro Abelardo pudo hacerlo. Como Nicolás de Oresme pudo hacerlo. Que los economistas consideran como el iniciador de su disciplina, ¿no? Como tantos otros cosmólogos, sobre todo, que provenían de la teología, pero se dedicaban a estudiar el universo. Y se instalaron en Oxford, sobre todo. Oxford y Cambridge es más el modelo inductivo, y Francia, París, bueno, y el sur de Europa más el humanístico filosófico, ¿no? Pero lo interesante es que dentro de esa tensión tan fuerte se pudo ir avanzando. Otra vez, no puede haber una ruptura entre Aristóteles y Newton. Hay una cadena que es la que le lleva a Newton a reconocerse en una tradición muy medieval de la inducción. Porque solo con Aristóteles no se hubiera llegado a la inducción científica. Tú conoces bien a Aristóteles, Enrique, mejor que yo. Y es muy, en fin, y tiene estudios muy inductivos y lo que quieras, pero no hay esa inducción racional que es la que genera la ciencia moderna. El intermedio es todo ese mundo. Voy a detener un momento en esto porque es interesante. En la universidad, que es otro de las grandes maravillas que se generan en la Edad Media, la gente a veces lo olvida. Y hoy día, la Universidad de Río de Janeiro, de Shanghái y de Johannesburgo tienen el mismo espíritu fundamentalmente que crearon los franciscanos y dominicos del siglo XIII. Bueno, entonces allí, cuento esto porque ellos, que eran muy sabios, empezaron por 3 carreras, ¿no? La teología, que es el estudio de Dios, el derecho, que es el estudio de la sociedad, y la medicina, que es el estudio de la persona. Impecable, ¿no? Es muy impresionante porque de la teología del estudio de Dios surge la ciencia experimental. ¿Por qué? Porque los de teología que se dedicaban más al estudio de la creación del mundo fueron los que generaron después los estudios científicos. Del derecho de la sociedad surgen todas las ciencias sociales. La economía, la sociología, la psicología, la comunicación, la mayor parte de ellas fundadas en el siglo XIX. Y de la medicina surge también los estudios psicológicos, psiquiátricos, aparte de la medicina propiamente. Cuento esto porque es evidente que con esta fundamentación, que es del siglo XII y XIII, no es, vuelvo a decir, no es del siglo, no sé cómo decirlo, ya XV y XVI, XII y XIII, plenísima Edad Media, surge este interés por hacer una ciencia ya ordenada, racional, cosa que no existía ni siquiera en el mundo antiguo. El mundo clásico no fue capaz de generar estas estructuras tan sistemáticas y rigurosas. Fue capaz de crear maravillas, como sabes, por el mundo romano, en ingeniería, en el mismo derecho, pero no tan sistemáticas, que es la que después permitió la universidad moderna, la investigación moderna y todo esto. Qué bueno. Sí, sí, realmente es impresionante. Vale, pues a ver, otro de los como Otro de los... grandes mitos o las grandes cosas que se suelen decir y tal, el derecho de pernada. ¿Nos Sí, puedes decir qué es esto del derecho de pernada y hay alguna muy evidencia de bien. que eso existiera o...? Vale. El derecho de pernada es supuestamente el derecho que tenía uno de los derechos que tenía el señor feudal sobre sus súbditos de pasar la primera noche de una mujer que se casaba, ¿no? Antes de estar con su marido, pues tenía derecho el señor feudal, ¿no? Primero, no hay absolutamente ninguna evidencia escrita de que esto pasara. Ninguna, 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 ninguna. No ha llegado ninguna. Hombre, ya es llamativo. ¿Podría haber pasado? Sí, podría haber pasado. Pero hay otro argumento más importante para mí. Tú cuando codificas algo es porque algo pasa. Es decir, hay violencia en las ciudades. Pues en las ciudades medievales pues hay una serie de leyes que dicen, pues la gente que sufra violencia puede refugiarse alrededor de las iglesias porque es un lugar sagrado. Aquí en Pamplona, donde yo vivo ahora, es muy interesante, como es parte del Camino de Santiago, ver que las iglesias tienen enormes porches rodeando las iglesias. Y es porque los que hacían el Camino de Santiago se refugiaban por la noche y dormían allí, que debía haber un ambientazo y un olorcillo que no te lo puedas perder, pero bueno, se podían refugiar y sabían que allí no les iban a agredir, porque era un lugar sagrado. ¿Por qué se hizo eso? Porque había una costumbre que decían, bueno,
hay violencia en la gente que hace el Camino de Santiago. Vamos a poner una ley. Bueno, pues tampoco existe ninguna ley que vaya en contra de alguna de estas prácticas, ¿no? Porque podía haber habido abusos sobre abusos. O sea, me diréis, bueno, pero si el señor feudal era el que mandaba, bueno, pero cuando tú tienes una ley feudal, también a los señores feudales que abusaban de alguna de estas leyes, otros señores feudales les denunciaban. Imaginaros que un señor feudal no solo se acostaba la primera noche con una mujer, sino la tercera y la cuarta. Le hubieran denunciado. Y ni eso aparece en ningún lado, Yeah. ¿no? Entonces, esto es una Qué bueno. tradición que es muy oral, que podría haber existido, que no estamos seguros, pero que en todo caso no hay ninguna evidencia. Y después voy a decir un argumento un poco más universal, ¿no? Nosotros tenemos muy metida, ya en el siglo XXI, la sistemática marxista de analizar la historia. Es decir, todo el mundo poderoso es malo y el mundo de los súbditos son buenos. ¿Qué significa esto? Que todo señor feudal era malo por principio. Vamos a ver, es como decir hoy que cualquier persona que tiene a una señora ayudando en casa es mala con la señora. ¿Tú crees que a una persona que tiene a una señora que le ayuda en casa le interesa estar a mal con esa señora? Me diréis, hombre, es que a la señora se le paga y al señor feudal no pagaba a sus súbditos, los tenía y ya está. Bueno, pero había por primera vez, con superación al esclavismo, un contrato de ida y vuelta. Porque ya no era una pertenencia como era el esclavista, que el esclavo pertenecía al señor, sino que había unos derechos y unos deberes por parte del vasallo y por parte del señor. Claro, el primer interesado en tener a bien a su gente era el señor feudal, porque en un momento dado de guerra decía, bueno, esta gente que cuando tenga que adherirse en un momento tan difícil que vienen los moros y hay que defenderse, yo tengo que estar a bien con esta gente. ¿Entendéis qué quiero decir? O sea que tampoco cuadra con el espíritu del derecho. Que hubo alguien que, yo no sé si el derecho de pernada, que no hay ninguna evidencia, pero que hubo alguien que hubo violencia, pues es evidente hoy, ayer y desgraciadamente mañana. Pero no hay ninguna evidencia de eso en concreto, ¿no? Del derecho de pernada. Y mira que se ha abusado de eso, pero bueno. Sí, a mí o sea, me sorprendió muchísimo cuando lo investigué, porque claro, yo lo tenía muy metido porque todos hemos visto Braveheart, ¿no? Y en Braveheart Claro, el conflicto inicial es claro, del uso del derecho de pernada por parte de un claro. señor feudal, ¿no? Entonces, y cuando lo estuve investigando y tal, me sorprendió muchísimo lo que decías, que no hay ninguna evidencia al respecto, cuando en cambio tenemos 1000 evidencias de 1000 otros abusos por parte de los señores feudales, ¿no? Y de quejas de todo tipo, Claro, claro, desde los súbditos a los señores feudales, pero ninguna queja escrita en absoluto que tenga nada que ver con esto, ¿no? Entonces es como, claro. Lo que pasa es como que las mínimo, películas, yo esto eh, tengo una cierta experiencia porque la verdad he hecho de asesor histórico de algunas películas. ¿no? Todos los directores siempre te cuentan que he colaborado con Roland Joffe, el que hizo La Misión, Los Gritos del Silencio, con Bueno, algún otro, y siempre te cuentan lo mismo, las películas tienen que dramatizar. Para que funcionen tenemos que encontrar algún hecho muy dramático que impacte mucho en el espectador. Pero es ficción. O sea, yo no recrimino ni mucho menos al director de Braveheart. No sé si claro, recrimino claro. a los que luego no profundidad. Un momento, esto es ficción. Vamos a ver lo que es ficción y lo que es realidad, porque en las películas hay cosas que son ficciones en realidad. Pero el dramatismo de las películas es necesario. Las mejores películas históricas son muy malas. O sea, yo siempre digo, la película histórica más maravillosa que se ha escrito para mí jamás, que se ha hecho jamás, no la conoce nadie de la audiencia, seguro, que se llama El Oh, retorno de Martinguer. yo En un tampoco. Gerard Depardieu jovencísimo y es una plasmación maravillosa de una aldea francesa del sur de Francia del siglo XVI, de las costumbres de matrimonio, de las costumbres posfeudales. Pero ¿qué pasa? Que es un rollo, es como un documental. Entonces, si tú quieres hacer una película que realmente... es muy difícil hacer una película verdaderamente histórica. Quizá la mejor que es más histórica, a lo mejor alguien de la audiencia la conoce esta, es Reds. Reds es una historia de Warren Beatty, que él fue el director y el actor, sobre un revolucionario norteamericano que se quedó impresionado con la Revolución Francesa y fue a... Perdón, con la Revolución Rusa y se fue a Moscú a principios del siglo XX y explica la historia. Bueno, esa todavía. Pero, bueno, entendéis, ¿no? Es normal que se dramatice mucho en las películas, pero no hay que creerse todo lo de las películas. Claro. Sí, sí. Además, mira, justo ahora una persona en el chat comentaba que, claro, que también así a priori que sería muy raro que la Iglesia hubiera permitido una práctica
inmoral totalmente como derecho, ¿no? Una iglesia tan como centrada en la moral sexual y tal, que hubiera como permitido que esto fuera como un derecho, ¿no? El adulterio, básicamente, y la fornicación, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Muy Vale, bueno. pues, ¿qué más teníamos? A ver, vale, bueno, obviamente no podemos estar hablando de la Edad Media sin hablar de la Inquisición y la quema de brujas. Muy Entonces, bien. ¿qué nos Muy, puedes comentar muy de bien. todo Un esto? día recuerdo que uno de mis estudiantes me escribió un email diciéndome pues, que había tenido una discusión con unos amigos suyos, recuerdo que era en Valencia, y que le habían dicho, bueno, pues que la Edad Media era un horror, porque había habido la Inquisición, y qué argumentos podría darle yo, porque en ese momento él no supo rebatir, ¿no? Y entonces yo le dije, ahora voy a desarrollarlo un poco más, pero por mail le dije solo una cosa, mira, la Inquisición no es un fenómeno medieval, sino un fenómeno moderno. Sí, O sea, ya de entrada, si queréis discutirlo, pero discutir en la modernidad, no en la Edad Media. ¿Por qué no pudo existir en la Edad Media? Bueno, primero, la Inquisición se crea en uno de los estados más poderosos del siglo XV, que era la Corona de Aragón, sobre todo en un momento a mediados del siglo, principios del siglo XV, finales del XIV y principios del XV, cuando el Estado moderno empieza a organizarse. ¿Qué significa esto? Que hay la suficiente capacidad para organizar una sociedad desde, en este caso, la monarquía, que pueda generar un sistema de vigilancia que llegue hasta, no diría todos como hoy, porque los sistemas totalitarios han sido como un paso más del sistema policíaco, pero que puede ya llegar a casi todos los estratos de la sociedad, ¿no? Empezando sobre todo por los más letrados, ¿vale? Antes del siglo XV esto era literalmente imposible, entre otras cosas porque no hay cortes estables. No hay, por no haber, no hay ni un... Hoy día decimos, bueno, ¿dónde está el Estado de España? Bueno, pues en Madrid hay unos ministerios, tal. Las cortes en la Edad Media eran itinerantes, porque los reyes también iban de un lado a otro, guerreando, tal, que había algunas oficinas y tal, sí. Por tanto, desde el punto de vista organizativo mínimo ya no se hubiera podido hacer, ¿de acuerdo? Segundo, claro, la Inquisición atacó mucho, lógicamente en el sentido que era lo que atacaba, las ideas de fondo, ¿no? Y esas ideas es muy difícil que pudieran ser sistematizadas antes del siglo XV. Hay un precedente muy interesante que es la herejía cátara, que es conocida seguro por muchos de los oyentes. Es este rigorismo católico que se extiende mucho por el sur de Francia. Y entonces, ¿cómo se ataja? No se ataja con la herejía, se ataja con los ejércitos. A los cátaros no se acaba con ellos en la hoguera, se les acaba en el campo de batalla. Hay unas alianzas muy peculiares entre el Papa, el rey de Francia, contra los cátaros. Y fijaros una cosa interesantísima que permite explicar muy bien por qué no hubo Inquisición en la Edad Media. El rey de Aragón, el rey de la Corona de Aragón, Pedro el Católico, que era muy católico, se pone del lado de los cátaros, porque tenía un pacto feudo-vasallático con ellos, y el pacto feudo-vasallático, la lealtad en ese pacto para el rey de Aragón es más importante que el ataque a una herejía. Y Pedro el Católico, que ha seguido siendo el católico, muere en el campo de batalla, en Muret. Por tanto, ahí hay mucho que revisar y yo no soy un especialista en Inquisición, pero aquí de hecho es muy casual. Me he puesto en el despacho de un colega y dice, Inquisición española, Henry Kamen es un grandísimo especialista de la Edad Moderna, muy conocido y reconocido. Esto no lo puede hacer un medievalista, tiene que hacerlo un modernista. Yo no sé de esto. Es un tema sí, interesante, pero sí. no entra en mi especialidad, es que no entra. Entonces, los que somos Es, académicos sabemos, esto es un tema para los modernistas. sí, pero es curiosísimo que, aunque es un fenómeno moderno, se sigue como asociando a la Edad Media, ¿no? Entonces, como la Edad Media no solo tiene las cosas malas de ella, ¿no? También tiene las cosas malas de las Claro, demás épocas, ¿no? porque Es como, fíjate que la Inquisición protestante fue brutal, claro, eso también fue es otro mucho tema, más sí. sanguinaria que la católica. Y el protestantismo, que yo sepa, no existía en la Edad Media.
O sea, es tremendo, pero bueno. Sí, sí. Bueno, me has dicho que tenías hasta -4. Eso No sé, es, sí, por favor. sí, no sé si quieres terminar Para no aburrir a la gente comentando. o si no, pues ya conectamos otro día, no hay Otro problema. día podemos comentar alguna Sí, cosa más, pero no sé si quieres cerrar con algo. Me habías dicho, por ejemplo, si sí, quieres lo sí. de a veces se A cree ver, que la Edad Media era como solamente una sociedad rural o que el arte románico no tenía técnica o no tenía la técnica de los clásicos o del Renacimiento y tal, o alguna otra cosa que quieras quizás sí, comentar para mira, cerrar. una mezcla de lo que tú has dicho ahora. Vamos a ver, nosotros, la actualidad, en la actualidad tenemos un problema muy grande, que también del siglo XVIII hemos recibido una falacia histórica muy grande, que es como que la historia es progresiva, ¿vale? Entonces, con esta falacia, supuestamente todas las épocas anteriores, aunque somos conscientes más o menos de que han tenido lo bueno y lo malo, siempre son peores que la nuestra. Mm. Entre otras cosas también porque nosotros solo hacemos el ranking por las cuestiones materiales. Nosotros somos más ricos materialmente. Pero, por ejemplo, ¿qué hemos perdido nosotros respecto a la Edad Media? Yo siempre digo lo mismo, no sé si me iría a la Edad Media porque mi duchita caliente por la mañana, hay ciertas cosas que me costaría mucho desprenderme. Ahora, el contacto con la naturaleza que tenía esa gente. Por ejemplo, yo hace el verano pasado recuerdo que estuve unos días en una casa donde oía el aullido del perro lejano, ¿no? Cada noche, cada noche. Y ese ruido, ese mismo ruido era tan evocador para mí de algo que yo había perdido, que todas esas cuestiones, por ejemplo, de la conexión con la naturaleza, es una cosa grandiosa que te genera muchísima paz interior y que nosotros hemos perdido. Yo pongo este ejemplo que es una tontería para decir, las épocas anteriores como la Edad Media, es verdad que tenían cosas que vemos que eran negativas, pero muchísimas otras cosas que hemos perdido y no conocemos que desearíamos tener y sí que si las viviéramos lo valoraríamos más. Y voy a decir otra cosa que para mí es muy importante y que conecta con esta tendencia, os deben sonar las tendencias postcoloniales, ¿no? Mm. Lo del derribo de las estatuas, bueno, todo esto. En el fondo aquí hay un problema muy serio de no contextualizar. O sea, de la pereza que tenemos las personas en el momento actual de meternos en la mentalidad y en la ideología y en el contexto de los lugares. Fijaros, yo muchas veces he empezado diciendo lo del dentista del siglo XVIII. Otro ejemplo que me viene a la cabeza para comprender estas cosas es como si un juez aparece en el 2021 en la corte para juzgarlo una persona que ha cometido un crimen, ha cometido más que un crimen, pues alguna falta fiscal o algo así, que en 1950 estaba tipificada como un delito, pero en el 2021 ya no. Ese juez no puede juzgar a esa persona con las leyes del 1950, tiene que juzgarlo con las del 2021. Y por tanto, si esa costumbre o lo que sea, el asesinato ha sido siempre malo, pero hay muchas otras cuestiones que van cambiando, ¿no? Entonces nosotros no podemos juzgar a las sociedades anteriores siguiendo nuestra mentalidad. Y no podemos, por ejemplo, ir derribando estatuas porque al pobre Fra Juniper, que fue ayer un curita, que fue allá a California, pues a ver si podía enseñar a leer y a escribir a los inditos que había por allí, pues es que no puedes juzgarlo según una categoría actual. Era un paternalista, el patriarcado, era un violento, era tal. Bueno, me gustaría conocerle, el pobre, era un típico franciscano que no era incapaz de buscar una piedra, ¿no? Entonces yo quiero terminar con esto porque creo que es muy importante porque no solo afecta a la Edad Media, afecta también a épocas posteriores, porque a veces hacemos juicios muy severos de edad. El último experiencia muy fuerte, y con esto termino porque yo soy yo el que tengo que irme, pero bueno, son temas apasionantes. Un testimonio que he tenido es gente que está estudiando a Kant, que les parece horrible Kant porque era un racista, ¿vale? Bueno, tú debes saber más de esto, de dónde sale, yo no tengo ni idea de dónde sale, debe decir algo del racismo o algo así, pero bueno. Saber. Y yo digo, vamos a ver, Kant podría ser un racista porque alrededor suyo el 99,9% de las personas eran racistas, ¿vale? Pero Kant, Hegel y compañía
dieron un salto tan grande, ayudaron tanto a Occidente a dar un salto adelante en la racionalidad, a dar un salto adelante en tantas cosas, que lo que hay que valorar es dónde estaban ellos y qué contribuyeron ellos a mejorar. No si eran racistas, que todo el mundo era racista, esto no es ninguna novedad, por favor. Entonces, yo creo que tenemos que acercarnos al pasado, no tanto con intención de juzgarlo según nuestras categorías, sino decir, a ver, esta gente, ¿qué hizo para subir un escalón? Desde luego, mucho más que nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí viendo esto podemos decir que hemos contribuido decisivamente a alguna pelea social, cultural? Lo intentamos y más o menos lo... Pero esa gente, encima vamos a juzgarlos por eso. Por tanto, yo con la Edad Media pediría un mínimo de hacer un esfuerzo, de no quiero hacer propaganda de mi libro, pero el elogio de la Edad Media lo escribí en el confinamiento, en momentos de paz, obviamente, y por eso lo pude escribir de un tirón, ¿no? Porque estaba en casa ahí un poco aburrido y digo, venga, voy a escribir un libro sobre la Edad Media, ¿no? Entonces, hacer el esfuerzo pues, de meterse en la época y de valorar más lo que nuestros pasados nos han legado. Muy bien. Bueno, y al menos que si uno quiere criticar la Edad Media, que la critique por cosas que pasaron de verdad, ¿no? No por mitos e invenciones que heredamos de la Ilustración, ¿no? Pues bueno, Jaume, muchas gracias, de verdad. Ya hablaremos para ver si podemos hacer alguna otra cosa. Y nada, ha sido un placer. Muchas gracias a los que habéis estado y Jaume, muchas gracias por haberte pasado.